Buenos días chicos, les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia Universal. En esta clase vamos a poder conversar y ampliar algunos conocimientos acerca de un tema que es trascendental para la historia universal, para Francia, para la historia del mundo en general, que es la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789, el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época llamada la época contemporánea. En otras palabras, la Revolución Francesa marca el fin de una edad y el inicio de otra, el fin de la edad moderna y el inicio de la edad contemporánea. La Revolución Francesa también difundió por el mundo muchas de las ideas liberales que hoy probablemente los países con una democracia y con una república han extendido, ¿no? Ideas como soberanía popular, como ciudadanía o como símbolos de un himno nacional o una bandera. También divulgó conocimiento de derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, que fueron la base para el desarrollo de los derechos de primera generación, llamados también derechos civiles y políticos. Pero, ¿qué provocó el estallido de esta revolución? Primero entendamos que una revolución no surge de la noche a la mañana. Una revolución se va gestando en un contexto, en toda una coyuntura. Una revolución no es un acontecimiento solamente. Una revolución, ¿ya?, se gesta en un tiempo de mediano plazo y de largo plazo. Pero ¿cuáles son las causas que provocaron esta revolución en Francia, que, como dijimos, atentó contra un régimen que tenía siglos de historia en este país? Pues vamos a analizar entonces alguna de ellas. Vamos a ver en esta revolución 4 puntos importantes. Primero, las causas de la revolución, seguido de las asambleas que se establecieron, ¿no?, dentro de la etapa monárquica de la revolución, porque la revolución tiene dos etapas, la etapa monárquica y la etapa republicana. En el tercer punto vamos a ver la formación de la Primera República en Francia, a través de una guerra y el establecimiento de un régimen de terror que llevó a la guillotina probablemente a miles y miles de franceses. Y el cuarto punto, vamos a ver una reacción terminoriana que terminó con esta época del terror y luego el establecimiento de una etapa llamada directorio, que sería considerada la última etapa de la revolución. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no?, las etapas en las que se divide la Revolución Francesa. Primero hablamos de una etapa monárquica que se iniciaría más o menos en 1789 y que llegaría hasta 1792. Aquí vamos a encontrar el desarrollo de una asamblea nacional y luego la formación de una asamblea constituyente, para luego pasar al establecimiento de una asamblea legislativa. En esta época se dan cosas muy importantes, como primero la toma de la Bastilla, que era el símbolo político
del absolutismo francés, seguido, ¿no?, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se pone fin también a los privilegios feudales y además la elaboración de una constitución para Francia. Sin embargo, la monarquía se mostró reacia a estos cambios y trató de desbaratar la revolución, lo que les llevaría a tomar medidas más drásticas a los revolucionarios, al grado de asesinar a la corona. Esta época marcaría el inicio de una nueva etapa, la República Francesa, en la cual vamos a ver dos subetapas, como es la Convención, en la cual se llevó la formación de partidos políticos y luego estos partidos políticos, ¿no?, lucharían desde el Congreso por el poder, apareciendo así, ¿no?, la famosa época del terror. Y luego ya hemos mencionado el famoso periodo del Directorio. Entonces, empecemos analizando las causas de la revolución. Las primerías del siglo XVIII, Francia asiste al desmoronamiento de sus caducas estructuras feudales. Francia todavía era un rezago feudal, chicos. El proceso se manifestó a través de una crisis social, una crisis del Estado, o sea, una crisis política, una coyuntura económica que golpeaba fuertemente tanto al Estado, pero principalmente a la población, y una corriente, ¿no?, liberal que poco a poco iba ganando más adeptos en la sociedad francesa, ¿no?, como era la Ilustración. Entonces, analicemos cada una de estas causas. Primero, la coyuntura económica que pasaba Francia. En 1788, los precios del trigo subieron a consecuencia de malas cosechas. La crisis de subsistencias afectó a amplios sectores de la población, creando un ambiente de tensión social y política, ya que frente a la escasez, la carestía y el hambre, ¿no?, de la población, pues simplemente el Estado le era esquivo, ¿no? La corte y los notables de Francia estaban sumergidos pues en un ambiente de lujo, de despilfarro y de ostentación. Es más, ¿no?, justamente en 1789, en julio de 1789, el precio del trigo presenta su punto más alto. Entonces, lo que llevó al pueblo francés, ¿no?, a salir a las calles a protestar. Otro factor también importante, otra causa también importante, ¿no?, obviamente era la crisis de la sociedad, justamente, ¿no? Legalmente la sociedad francesa estaba dividida en estamentos. ¿Qué es un estamento? Pues es el grupo, ¿no?, es el lugar o el grupo donde uno nace. Entonces, según las leyes francesas, pues simplemente habían tres estamentos, ¿no?, que era la nobleza, el clero, que eran los dos grupos privilegiados y beneficiados, ¿no?, que no eran mucho, por cierto. Por ejemplo, se dice que la nobleza en total debió haber sido 400.000 y el clero 120.000, ¿no? Pero en cambio, la gran mayoría pertenecía al tercer estamento, que no era privilegiado y todo lo contrario, era explotada, vivía en la carencia, ¿no? Vivía en la pobreza. Este tercer grupo es el tercer estado o estado llano, que estaba constituido por burgueses, artesanos, campesinos y otros colectivos marginales. Estos grupos, como les dije, carecía de privilegio y sumaba el 90% de la población, alrededor de más o menos 25 millones de personas.
Sobre ese heterogéneo conjunto recaía justamente los impuestos y las cargas económicas que de una u otra manera sustentaban al Estado, ¿no? Y ya hemos dicho, el Estado con el dinero del pueblo vivía de manera lujosa, suntuosa y en opulencia, mientras que el pueblo no solamente pagaba impuestos, sino que también se moría de hambre. El Estado también entró en crisis, o sea, estamos hablando de una crisis política. Francia estaba gobernada por una monarquía absolutista, ya lo hemos dicho, ¿no? El rey tenía un derecho divino para gobernar. El rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, más conocido como Madame Déficit, ¿no? Por los gastos excesivos que hacía en el palacio, pues simplemente se sentían con la obligación de tan solo responder a Dios, mas no a la población, debido a este derecho divino para gobernar. La crisis del Estado se traducía en un crónico déficit que hacía que anualmente los gastos de la hacienda pública obviamente, superasen en un 20% los ingresos. O sea, en otras palabras, los gastos eran mayores que los ingresos. A eso nosotros le llamamos déficit. ¿Qué medidas se tomaron para poder solucionar este grave déficit? Pues simplemente las medidas que se acometieron para paliar este problema no hicieron sino complicar la situación fiscal, ¿no? Sino en el creciente curso a empréstitos, se recorría a empréstitos, por ejemplo, ¿no? Y también se recurrió al aumento de la presión fiscal, o sea, se incrementaron los impuestos. Esta difícil situación continuará. Esta difícil situación constituirá uno de los detonantes del estallido de la revolución, ¿no? Entonces aquí hablamos ya pues de las reformas fiscales que va a hacer la monarquía. Y a ello hay que sumarle, entonces la acción de la ilustración, como hemos dicho, ¿no? La ilustración subrayó esas contradicciones, o sea, por ejemplo, ¿no? Esa sociedad estamental fue duramente criticada por la Ilustración. Ese derecho divino para gobernar, ¿no? Propio del antiguo régimen, también fue atacado por la Ilustración. Los pensamientos y las publicaciones de filósofos como Montesquieu, Rousseau, Voltaire prácticamente fustigaron, ¿no? al antiguo régimen. Entonces, por ejemplo, las teorías de Montesquieu sobre la división de poderes o de Rousseau sobre la soberanía popular, ¿no? Entonces debilitaron de una u otra manera a la monarquía e hicieron que la población cada vez tome mayor conciencia de ello y pues busque cambios. A ello sumámosle lo que ocurrió años anteriores en Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos fue un aliciente también entonces para que los franceses vean que si era posible tirarse abajo a un régimen absolutista. ¿Cómo se inicia la revolución? ¿No? A ver, primero habría que analizar una coyuntura muy importante como fue la revuelta de los privilegiados, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, cuando hablamos de la revuelta de los privilegiados, nos referimos obviamente a los dos primeros estamentos, ¿verdad? A la aristocracia y al clero. Pues ellos se opusieron a las reformas del ministro de Luis XVI, el ministro Calonne. Para evitar la bancarrota de la hacienda, ¿no? Quiso de una u otra manera hacer dos reformas muy importantes. Primero, acabar pues con los gastos excesivos del Estado. El Estado, imagínense, pues prácticamente financiaba todos los gastos de la nobleza palaciega, los que vivían en Versalles, ¿no? Entonces, primero había que tener ese déficit y ese gasto exorbitante, ese derroche.
Segundo, ¿no? Había que aplicar impuestos, pero ya no se le podía aplicar más al pueblo. ¿A dónde más? ¿No? El temor de Calón era eso, pues, apretar al pueblo y que el pueblo rebalse y salte con todo. Pero entonces se le dio la idea de justamente, ¿no?, establecer una reforma fiscal en la cual también paguen impuesto la aristocracia y el clero. Como ya saben ustedes, ¿no?, los privilegiados se sintieron afectados. Lo primero que hicieron fueron reunirse, ¿no?, y resolver este tema. Punto 1, chao Calonne. Punto 2, ¿no?, implementar más impuestos a la población, no les interesaba lo que podía traer como consecuencia. Y punto 3, convocar a estados generales. Pues, ¿por qué estados generales? Los estados generales vienen a ser algo así como el Congreso francés hoy en día, ¿no? Y los estados generales, pues, no se habían convocado por siglos. Entonces, ante la coyuntura, ¿no?, el rey convoca a los estados generales. Y estos estados generales es una asamblea donde no solamente tiene voto los dos estados privilegiados, sino también tiene representación y voto el estado llano, o sea, el pueblo. Sin embargo, ¿no?, ¿qué va a pasar? A ver, sin embargo, pues simplemente aquí los votos no eran de forma individual, por cabeza, sino eran por estamentos. O sea, si tuviéramos que contar entre estamentos, pues los privilegiados eran más, 2-1. Pero si tuviéramos que validar por individuos, pues el pueblo era más, ¿no? Más o menos los dos estamentos sumados serían algo así como de 561 y el pueblo, solo el tercer estado venía a ser algo de 578. Entonces, simple, ¿no? Ellos piden que se convoque a los estados generales porque sabían que si ahí se sometía a voto el tema de los impuestos, ¿no?, se iba a agravar el impuesto para el pueblo y no se iba a dar ningún impuesto para los privilegiados. Cuando ocurrió esto, cuando el 5 de mayo se reunieron, cuando convocaron a los estados generales, justamente se comenzó a debatir eso. Pero el tercer estado comenzó a reaccionar y pidió al rey que el voto ya no sea por estamento, sino sea por individuo, a lo que los privilegiados y la corona se opusieron. Ahí viene, ¿no?, el verdadero momento de la revolución, muchachos, que vendría a ser la Asamblea Nacional. Ante tal rechazo, los representantes del tercer estado optaron por reunirse separadamente, lo que realizaron en forma de una Asamblea Nacional. Ahí justamente surge la Asamblea Nacional, ¿no?, en un frontón que normalmente nosotros lo hemos hecho popular con el nombre del juego de la pelota. Ante la imposibilidad de hacerlo, pues en la Cámara que había sido cerrada por orden del rey. Entonces, vamos a hablar de lo que es la Asamblea Nacional. Ya hemos dicho, la Asamblea Nacional surge, ¿no?, como reacción del Estado llano ante la negativa de aceptar el famoso voto individual. Entonces, frente a las presiones para que la Asamblea Nacional se disolviese el 20 de junio de 1789, los diputados juraron no hacerlo, o sea, no separarse, hasta que Francia acepte dar una constitución. A eso nosotros lo llamamos el juramento del juego de la pelota. ¿Correcto? O sea, ¿qué ocurre en la Asamblea Nacional? El juramento del juego de la pelota. ¿Qué es eso? Es, ¿no?, la decisión que toman los representantes de la Asamblea Nacional, que está conformado solo por el tercer estado, de no separarse hasta que le den o hasta que Francia tenga una constitución.
Desde ese instante, la Asamblea Nacional ya no es más Asamblea Nacional, sino que ahora se convierte en una Asamblea Constituyente. ¿Correcto? Muy bien, entonces, ¿no? En una Asamblea Constituyente. Ahí está, ¿no? Acá podemos ver en las diapositivas, por ejemplo, dice los agobios financieros del Estado obligaron a Luis XVI a convocar a los Estados Generales el 5 de mayo. Ahí está. No resultó, ya lo hemos dicho. Entonces, ¿qué hizo el tercer Estado? Se retiró, ¿no? Formando la Asamblea Nacional, que juramentó no separarse hasta que Francia tenga una constitución. Pues bien, ¿no? Aquí por ejemplo podemos ver la composición de los estados generales. 270 diputados, ¿no?, de la nobleza, 291 del clero, que en total harían más o menos 561 contra 578 del tercer estado, ¿no? Entonces era lógico que si se decidía por un voto individual, el tercer estado podía cambiar muchas leyes que Francia tenía en vigencia, ¿no? Y eso no era conveniente entonces para el grupo privilegiado, pues. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El 14 de julio, ¿ya? El 14 de julio, simplemente el pueblo se apodera de la Bastilla. Ya hemos dicho que la Bastilla es simplemente el símbolo político, era una prisión política del absolutismo, del antiguo régimen. Por otro lado, dice, se produce una marcha de hombres y mujeres a Versalles el 5 y 6 de octubre. Ya la revolución había iniciado. El hecho más importante es justamente la toma de la Bastilla en este caso. Pues bien, sigamos. ¿Qué más va a pasar, ¿no?, después de la toma de la Bastilla? Pues simplemente, como hemos dicho, la Asamblea Nacional ahora pasa a ser la Asamblea Constituyente, ¿correcto? ¿Qué ocurrió en la Asamblea Constituyente entonces? Pues los hechos que hemos mencionado, ¿no? Como por ejemplo la toma de la Bastilla, ¿no?, que ya está ahí, que se dio el 14 de julio. También se abolió los privilegios feudales, esos rezagos feudales que quedaban para la nobleza, para el clero, como por ejemplo no pagar impuesto o el derecho a la tierra. Todos esos privilegios fueron abolidos, así como la sociedad testamental. En Francia ya no puede haber más tres estamentos. En Francia se establece en teoría una sociedad horizontal. Todos son iguales y ahora son llamados ciudadanos. Aparte, en la Asamblea Constituyente, también, chicos, vamos a ver que va a darse la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Como lo mencionamos, esto va a ser la base del derecho de primera generación, los derechos civiles y políticos, ¿ya? Aquí se plantea pues la soberanía nacional, ¿no?, la libertad y la igualdad de los hombres. Como les recalco, aquí no hay una sociedad vertical, sino una sociedad horizontal. Eh, ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? Se redactó la Constitución Civil del Clero, que suponía la formación de una iglesia nacional. Además, se promulgó la Constitución de 1791, la primera Constitución francesa, ¿de acuerdo? Ya Francia, teniendo una Constitución ahora, ya no va a ser más la Asamblea Constituyente, sino ahora va a pasar a ser la Asamblea Legislativa. Pero, ¿qué cambios trae la Asamblea Constituyente? Perdón, ¿qué cambios trae la Constitución de 1791? Por ejemplo, pues la división de poderes y también el sufragio censitario. Con el establecimiento ya de la Constitución y de la nueva Asamblea, por decirlo así,
aparecen pues partidos políticos, o mejor dicho, ¿no? El Parlamento o el Congreso francés poco a poco se va formando en grupos, lo que nosotros llamamos hoy en día partidos políticos. Aparecen, por ejemplo, partidos de izquierda, por llamarlo así, como eran los famosos jacobinos, los de derecha, que eran los de una u otra manera girondinos, ¿no? Los de centro, que son algo así como los moderados, entre otros. ¿Ya? Entonces ahora pasaríamos a hablar ya pues de partidos, como les dije, ¿no? De jacobinos, de fuldenses, de girondinos, ¿no? Entre otros también. Entonces, aquí ya vamos a ver la reacción del rey ante esta situación que se viene dando en el Parlamento francés. ¿Qué hechos ocurrieron en esta nueva asamblea llamada legislativa? Por ejemplo, en el campo exterior, por decirlo así, ¿no? El rey que no quiso aprobar la constitución del clero, ¿no? Sí había aprobado, o sea, sí a regañadientes había aceptado y había firmado la constitución, la primera constitución francesa, pero no quiso aprobar la constitución del clero. Entonces, simplemente optó por huir a Austria, ¿no? De donde era pues María Antonieta. Entonces, sin embargo, el rey fue descubierto en Varennes y fue obligado a regresar a París, él y toda su familia, ¿no? Quedando entonces entredicho la lealtad del rey. El rey había actuado en contra de la revolución, porque la idea que cogieron los revolucionarios era que el rey quería ir a Austria para regresar con un ejército, ¿no? Y así destruir la revolución. Entonces, el rey fue llevado, ¿no? Descubierto en Varennes, fue llevado hasta las Tullerías y ahí fue encarcelado para luego, pues, esperar un juicio. Eh, entonces, ¿qué más? Pues simplemente las reacciones no se hicieron esperar, ¿no? No se hicieron esperar. Los jacobinos, los girondinos y los sanculons se unieron para obviamente definir el destino del rey. ¿Ya? Y ya sabemos cuál fue el destino del rey. El rey fue guillotinado con toda su familia. Ahí se pondría fin a lo que nosotros llamamos la etapa monárquica, ¿no? Y luego, ¿ya? Comenzaría pues ya a formarse grupos radicales que van a luchar por el control del poder, estableciéndose entonces ahora un nuevo sistema dentro de la República, llamado el periodo de la Convención, ¿no? Así es. Entonces, ya hablaríamos nosotros, ya no estaríamos hablando de la Asamblea Legislativa, sino de la etapa republicana. A ver, para poder rebobinar un poquito esto, ¿no? Y darle un orden. A ver, todo se inicia, la revolución se inicia con ¿qué, chicos? Con la revuelta de los privilegiados, que no querían pues las reformas de Calonne, ¿no? Muy bien, por eso solicitaron los estados generales el 5 de mayo. Sin embargo, en estos estados generales que se tocó, pues simplemente el tema del voto. ¿Cómo sería el voto? Si, el tercer estado propuso que sea un voto individual. Los privilegiados querían que sea por estamento. Al no aceptarse eso, simplemente el tercer estado pasó al juego de la pelota, a la sala del juego de la pelota, y a eso se le llama Asamblea Nacional. Aquí hacen un juramento de no retirarse hasta que Francia tenga una constitución. Esa constitución se va a aprobar, ¿no? Se va a elaborar y se va a aprobar. Eso sería la Asamblea Constituyente. Una vez aprobada la constitución, por el rey obviamente, se daría la Asamblea Legislativa, ¿no? Y estaría repartida por los fuldenses, girondinos, ¿no? O montañeses, jacobinos, sanculons, entre otros. Y luego en la asamblea ya legislativa, el rey trata de huir, es atrapado, ¿no? En Varennes, llevado a las Tullerías y luego guillotinado,
¿no? La decisión es guillotinarlo. Y luego esto daría paso entonces a una etapa llamada la Convención Nacional, que ya sería la segunda etapa llamada republicana, ¿no? Muy bien. Este periodo de la convención lo podemos dividir en dos etapas. Primero, la etapa moderada, dirigida por los girondinos, que más o menos va de septiembre de 1972, ¿no? Perdón, de 1792 hasta junio de 1793 aproximadamente. Mientras duró, la convención estuvo dominada entonces por estos grupos. Simplemente se venció a los prusianos en la batalla de Valmy, un gran triunfo para los revolucionarios, pero la presión de los radicales, que eran el otro grupo, los jacobinos, forzó a la ejecución del rey, ¿no? O sea, simplemente los girondinos, que estaban conformados por la élite de la burguesía, los moderados, etcétera, etcétera, fueron presionados por los más radicales, que eran los jacobinos, para que el rey sea ejecutado, para que sirva como lección para los revolucionarios o para todo aquel que vaya contra la revolución. Lo que provocó, ¿no?, una ofensiva europea contra Francia, encabezada principalmente por Inglaterra. Luego, la otra etapa, ¿no?, sería la etapa jacobina, que es la etapa más radical, que iría pues de junio del 79, perdón, julio de 1793 hasta julio de 1794, más o menos por ahí, ¿no? En esta fase, los más exaltados se hicieron con el poder, desbocando a los girondinos, que fueron perseguidos y muchos de ellos ejecutados. Entre los nuevos dirigentes sobresalió una figura, un joven abogado, ¿no?, más conocido como el incorruptible. Era Maximiliano Robespierre, que tomó el liderazgo prácticamente de la revolución, ¿no?, y organizó un comité de salud pública que se convirtió en el verdadero órgano de gobierno de la convención, ¿no? También se creó un tribunal revolucionario donde se implantó un régimen del terror. Se perseguía a todo aquel que se suponía estaba en contra o hablaba mal de la revolución y de sus líderes, obviamente. Todos ellos eran directamente guillotinados, sin ningún juicio, ¿no? Basta con que yo diga que él estaba hablando mal para que simplemente el tribunal revolucionario, ¿no?, lo encarcele y de frente lo lleve a la guillotina. Así murieron, por ejemplo, ¿no?, así murieron personas destacadas como Danton o Herbert, entre otros. Ya en julio de 1794, ¿no?, llamado también el mes del Termitor, porque se da un nuevo calendario francés, un calendario revolucionario le llaman, se va a dar un golpe de Estado a la convención, a los jacobinos. Ese golpe de Estado, ¿de acuerdo?, estaba protagonizado por diputados centristas que simplemente depusieron a Robespierre y lo mandaron a ejecutar también en la guillotina. El ascenso revolucionario entonces quedó interrumpido y Francia se adentró a una etapa ya nuevamente moderada, ¿no?, de calma, que sería pues la última etapa de la revolución, que sería el famoso directorio. Así es, ¿ya? Entonces, el directorio se establece en... Acá vamos a ver, por ejemplo, la convención girondina, ¿no? Ahí está. El proceso que se le sigue al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta, ¿no?, que luego serán guillotinados, ya hemos dicho, ¿no? Aquí está, por ejemplo, otra imagen importante. Ahí está, la batalla de Valmy, hemos hecho un gran triunfo. Esto se da, recuerda, en el periodo de los moderados girondinos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver otros. Entonces, el fin de los girondinos, por ejemplo, ya sabemos que se va a dar con el ascenso de los
jacobinos, ¿no? Y el líder de los jacobinos, ¿quién era? Habíamos dicho nosotros, era Maximiliano Robespierre, ¿no? Que establece pues una época del terror y que al final él también es guillotinado, al igual que los otros que murieron en nombre o en contra de la revolución. Muy bien, ¿no? Ahí está. Entonces se establece el periodo del directorio. Dice, tras la ejecución de Robespierre y de otros elementos jacobinos, ¿no? Llamados también montañeses, la revolución se adentró a una fase moderada, habíamos dicho. Se redacta una nueva constitución aquí, ¿no? La constitución de 1795, y se va a ensayar una fórmula llamado justamente directorio, así denominado porque el poder ejecutivo quedaba en manos de 5 miembros o llamado también directores. En tanto el legislativo descansaba en dos cámaras, la Cámara de los 500 y el Senado, ¿no? Esa era la nueva forma de organización, por decirlo así. Y es ahí donde aparece un militar muy prestigioso, que luego pues va a tomar el control de Francia, ¿no? Que es Napoleón Bonaparte. Y él se convirtió durante algún tiempo en el árbitro político de este periodo, hasta que en noviembre de 1799, llamado el 18 de Brumario, pues simplemente decide poner fin al directorio a través de un golpe de Estado. Entonces, simplemente el directorio habría durado alrededor de 4 años, de 1795 a 1799, ¿no? Entonces, aquí tenemos la formación del directorio, ¿no? Se elimina la convención, se establece el directorio en octubre de 1795, ¿no? Entonces, 5 directores o 5 miembros en el Poder Ejecutivo. Hemos dicho también que hay 500 en una cámara y la otra cámara de los llamados Senado. Y hemos dicho que la figura de Napoleón sobresale por un tiempo hasta que más o menos el 9 de noviembre, conocido como el Brumario o el 18 de Brumario de 1799, se le da un golpe de Estado al directorio, ¿no?